Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a las segundas jornadas de experiencias sobre movilidad que están organizadas por Europa Joven. No sé si todo el mundo sabe lo que es Europa Joven. Van a hablar 4 personas que han vivido fuera, pues de diferente manera, ¿no? Elena ha estado varias veces, pero va a explicar un poco su experiencia en Irlanda. Jacobo estuvo trabajando en Francia, en verano, en París, fue allí a buscarse un poquillo la vida. Ariadna estuvo de Erasmus en Ámsterdam, si no me equivoco, y Pablo estuvo con el Servicio Voluntario Europeo en Rumanía el año pasado. Bueno, yo me llamo Elena, ahora mismo trabajo en una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para apoyar a personas con discapacidad intelectual en varios servicios, en el servicio de ocio y voluntariado. Soy técnico en educación infantil y me licencié en sociología en la Complutense en el 2007. Y bueno, en el momento que me licencié tuve mucha suerte y encontré trabajo en un proyecto de investigación social. Era un proyecto europeo y bueno, me marché a Logroño a hacer el proyecto. Era un poco lo que yo soñaba, ¿no? Hacer investigación. Hice el proyecto, aprendí un montón y cuando volví me di cuenta que era lo que quería hacer, que yo quería trabajar en intervención directa con las personas. Entonces me salí un poquito de ese círculo y busqué trabajo, lo encontré y dije, bueno, pues me voy a formar. Pues hice el curso de monitor de tiempo libre, hice el curso de dinamizador rural, bueno, hice millones de cursos y no encontraba trabajo. Y bueno, decidí aprender inglés, ¿no? Un poco para dar un valor añadido a mi currículum. Una vez tomada la decisión, dije, bueno, voy a encontrar trabajo para ahorrar dinero para poder irme fuera. Encontré un trabajo de camarera y empecé a ganar un poquito de dinero. Y bueno, esto es un poco lo primero que os quería contar, que os decía sobre mi vida anterior. Entonces, una vez que tomé la decisión, lo primero que decidí fue hablar con personas conocidas, de confianza, que hubieran vivido experiencias similares a la que yo quería vivir. Entonces contacté con una amiga que se había ido de Irlanda, que estaba de au pair, que éramos para tomar un par de café cuando ella venía aquí de vuelta a visitar a familia y amigos, y ella me estuvo contando, me aconsejó un poco pues cuál era la mejor zona para aprender inglés, y sobre todo me enseñó una página que se llama au-pair.org, que no sé si existe todavía, que es una página gratuita que te pone en contacto con familias. Y también me aconsejó sobre qué familias eran las más adecuadas, qué zonas, etc. Pues por ejemplo, no te vayas a zona rural, si no te permiten, si no te dejan el coche, mejor que te vayas a ciudad, mejor una familia con pocos hijos, un montón de consejos, ¿no? Total, que bueno, me puse a explorar la página, me hice la inscripción, que básicamente son 4 datos personales y un pequeño currículum, y empecé a contactar con familia. Bueno, contacté con una familia que más o menos yo consideraba adecuada porque estaba dentro de la casa estaba dentro de una ciudad y era una familia grande. Yo pensé en ese momento que eso iba a ser bueno porque iba a poder practicar, ¿no? Porque me aconsejaron que mejor bebés, pero yo digo, joder, es que voy a estar muchas horas, con un bebé no voy a poder relacionarme y tal. Total, que elegí a esa familia. Lo único que hicimos fue por correo, nos cerramos las condiciones laborales y de horarios y luego tuvimos una entrevista telefónica para conocernos un poquito. Ya cerramos fecha, yo me compré el billete y me fui para allá. Una vez llegué allí, yo había elegido un poco lo de au pair porque las facilidades que te da es que te permite tener vivienda y todos los gastos básicos cubiertos, que son básicamente comida, ya los tienes ahí, entonces es una manera muy fácil de irte sin haber ahorrado mucho dinero. Y el shock cultural, pues inicialmente no es muy grande, porque es verdad que la cultura es similar, esto los sociólogos me van a matar, pero quiero decir que no es una cultura contraria a la nuestra, pero sí que es cierto que tienes que acostumbrar a otro clima, otros tiempos, a otras rutinas, a comer 2 veces al día, que son tonterías, pero es que te mueres de hambre si no tienes dinero porque te dan 2 veces de comer y además, depende de la familia que estés, a lo mejor te dan comida consistente. Pero bueno, son cosas que no son horribles, ¿no? Que se pueden llevar. Entonces, el shock cultural tampoco fue enorme, sobre todo lo que sí creo que genera muchos problemas es no conocer muy bien el idioma del sitio donde vas, porque eso te dificulta mucho las relaciones que tienes con los demás.
En el trabajo, por supuesto, porque no entiendes bien lo que te piden, no puedes explicar bien lo que tienes que hacer, entonces al final son todo, eso te genera muchos problemas. El francés, pues no tenía francés, casi nada. Y entonces, pues la experiencia es bastante dura. Mi recomendación nada más empezar es que, como ha dicho Elena, que el nivel del idioma sea algo más elevado del que yo tenía apenas, ni siquiera creo que tenía alcanzado un nivel B1, para que os hagáis una idea. Así que mi nivel de francés era prácticamente nulo. Y bueno, mi recomendación lo primero es el idioma, que si queréis ir a Inglaterra, Irlanda, país anglosajón o país francófono, que en caso de ópera a lo mejor no hace falta dominar tanto el idioma, pero en caso de buscar un trabajo como camarera, pues si quieres entender al cliente, no sé cómo vas a hacer sin francés. Y bueno, por el alojamiento, además de este tipo de residencias, existe una ayuda que se llama la CAF, que pertenece al Ministerio de Vivienda, que es una ayuda que puede rondar entre los 200 y 500 euros al mes. No, perdón, entre los 100 y los 200 o 300 euros al mes, depende de cada situación. Entonces, si alguien está interesado, luego le comento más o menos lo que tiene que hacer, pero nada, tienes que hacer tu declaración de, creo, de los 2 últimos años, tu residencia donde vas a vivir, tu fotocopia del DNI y poco más. Y luego, respecto al trabajo, estuve, pues, mi primera forma de buscar trabajo fue lo típico, lo que hacía todo el mundo en Londres. Me explicaban, pues yo voy a Londres y lo que hago es salir a la calle y echar currículum. Claro, entras a la calle, llegas a un bar donde apenas sabes expresarte y tú le entregas, apenas te entiendes y bueno, pues vas entregando los primeros días y te das cuenta que aquello no tiene sentido. Y entonces pues lo que haces es centrarte y decir, pues vamos a focalizar, ¿no? Se esfuerzan. En vez de estar solamente para ir 6 horas al día, pues miramos las páginas de internet donde están demandando empleo y tú le llevas el currículum. Y eso, focalizar los esfuerzos en echar internet. Y tuve la suerte de que el 14 de julio hice mi primera entrevista y la verdad es que no me cogieron porque no, de hecho tuve que ir en traje, ni siquiera había llevado traje allí a París y no me cogieron porque pedían gente de catering y realmente mi currículum era falso. Yo nunca había trabajado aquí en España, entonces pues puse que había trabajado en IFEMA en eventos, que había trabajado en restaurantes, que había trabajado en... Entonces, bueno, pues, no sé si lo comprobaron o no, pero no me cogieron. Y luego el día 21 tenía 2 entrevistas y a la primera era una empresa esta de comida saludable y la verdad es que era una entrevista colectiva y nada, muy bien, de hecho me llamaron, pero justo 2 horas después tenía otra y la verdad es que era un restaurante hiper pijo, nos estaba el menú 60 euros y nada, al final resulta que me cogieron porque estudiaba un colombiano y me cogieron por eso, porque pues, el idioma era imposible, o sea que me cogieron porque el chico me tenía que explicar y como éramos españoles, habla hispana, pues rápidamente me puso al día y bueno, conseguí, no firmé ningún contrato, era todo verbal, la verdad es que no había trabajado en mi vida, yo no sé cómo funciona, yo no tenía nada y entonces bueno, pues mi experiencia, eso es lo que quería deciros, eso que por favor que busquéis las cosas antes de iros y que yo tuve la suerte de tener esta oportunidad que me sigo planteando porque quiero decir que tuve muchísima suerte y luego sobre todo el problema de pagar. Yo me fui allí sin que me pagaran porque ya estaba hasta las narices, era 25-26 de agosto, llevaba allí 2 meses y medio y estaba harto y me fui sin que me pagaran y tardó 3 meses en recuperar ese dinero, que era una cantidad bastante alta. Y entonces pues bueno, que intentad no vayáis sin... por eso no honrado, estoy a España y me pagan, ¿no? Pues lo tengo muy claro. Entonces, iros, es decir, no os vayáis sin que os paguen y nada, pues esa es mi experiencia. Y luego la gente, el choque a lo mejor cultural no hay tanto, porque la residencia en la que estaba era mucha gente que ingleses, mucho francés, gracias a Dios, porque eran gente trabajadora que hacía sus stage en París o hacían el BTS, que es como la FP, entonces era un poco una mezcla de todas las culturas. Entonces, que el idioma, pues no sabes igual que en nivel que fueras una academia, pero aún así sabes con el francés algo avanzado y con algo de dinero que no está nada mal. Yo soy Ariadna, de Tarragona,
y hacia el 2011-2012 hice un Erasmus en Ámsterdam, en los Países Bajos, y allí acabé la carrera de periodismo. Bueno, como he dicho, el primer paso es aplicar para una de las plazas que se ofertan en tu universidad. Bueno, entonces, primer tema que le preocupa a todo el mundo, el idioma. Claro, en mi caso, por ejemplo, para aplicar para la Universidad de Ámsterdam, te pedían ya que tuvieses un Advanced, es decir, un nivel C1 en inglés. Entonces, bueno, yo estuve dándolo todo en inglés el año previo y me saqué el Advance y por eso pude pedir esta plaza. Yo os lo recomiendo muchísimo, que si os vais al extranjero, bueno, ya lo han dicho las otras personas que han hablado aquí, que el tiempo previo, cuando ya sabéis a qué sitios vais y todo, lo deis todo al máximo por mejorar vuestro nivel de idioma. Me negué a hacer amigos españoles, yo lo conseguí. Yo no hice ningún amigo español, todos son de otros países y la verdad recomiendo que seáis tan bordes como yo porque es una experiencia increíble, o sea, cuando sobre todo allí mismo, porque son amigos súper enriquecedores, y también porque cuando te vuelves es fantástico tener un amigo en cada país. Es que yo hace 1000 años que no pago ni un solo hotel. Y la depresión post-Erasmus no es un mito, es absolutamente verdad, y tenéis que ir muy mentalizados, porque es verdad que el Erasmus es una burbuja maravillosa, ¿no? Estás estudiando cosas que te gustan, estás en un sitio donde conoces un montón de amigos de golpe, todo el mundo es súper interesante, donde vas de fiesta día sí, día no, donde conoces un montón de cosas nuevas, no sé, es un ambiente muy fácil, muy gratificante, todo. Y de repente, claro, normalmente tú en tu vida no te has encontrado en que una situación en tu vida cambia, o sea, se acaba así en plan, ¡ra! Normalmente las cosas se diluyen, tal. No, el Erasmus es una situación muy artificial en que de un día para el otro se acabó. Y vuelves a tu casa y si ya se acaba la carrera estás en un momento de, bueno, ya la acabo con mi vida. Si vuelves a acabar la carrera ya no estás con tus compañeros de antes y estás con un montón de gente a la que no conoces y que ya no te importa porque tú lo que estás echando de menos es tus amigos de allí. Yo no conozco a nadie que se haya ido de Erasmus y no haya tenido una depresión post-Erasmus galopante. Pero bueno, se supera, tomaroslo con filosofía. La primera vez que salí fue en Erasmus y fui a Estonia, un país en el norte de Europa, cercano a Rusia. Luego también hice un pequeño voluntariado antes de ir a Rumanía en Hungría. Entonces estuve 3 meses en Hungría y directamente de Hungría me fui a Rumanía, que estuve 6 meses. Y después directamente me fui a República Checa a trabajar en una compañía que tú conocerás muy bien, que es Transavia, ¿no? Es holandesa. Es una compañía aérea, ¿vale? Y estuve trabajando, pues... Entonces tengo 3 experiencias muy distintas. Y claro, hay cosas que la Erasmus es muy bonita, ¿no? Pero realmente el nivel de inglés, yo creo que no hay que preocuparse tanto por el nivel de inglés. Si quieres salir al extranjero y tienes miedo de tu nivel, creo que el IELTS sería la mejor opción. Luego también, lo bueno del IELTS es que tienes contacto continuo con la población local, cosa que la Erasmus es una burbuja, como ella dice, internacional, muy bonita, pero te queda ese regusto de no conocer la cultura del país en condiciones. Si te vas a un país, a cualquier país de Europa, quitando Francia, Italia, países del sur, vas a aprender mucho inglés. Además, tienes esa opción de aprender la lengua nativa, como yo aprendí rumano. En Estonia yo me fui con una A2, un nivel muy bajo. Pero claro, si tienes miedo a lo mejor de que no te vayan a coger en Holanda, porque Holanda tiene un nivel de inglés demasiado alto, vete al este de Europa. El este de Europa tiene las ventajas que no te tienes que preocupar por el dinero.
no te tienes que preocupar por el nivel de vida. Lo único que tienes que preocuparte es por traer un buen chaquetón, abrigarte del frío y suficiente. La verdad que está muy bien por el hecho de no tener que preocuparte constantemente si podré terminar el fin del mes, si mis padres me van a tener que ayudar. Entonces realmente el este de Europa te brinda esa oportunidad. Yo por ejemplo me fui con un A2 y ahora tengo un C. Muchas gracias a la gente que habéis colaborado y A los que habéis venido, ¿no? que habéis venido, por supuesto, y nada, cualquier duda, pues podéis preguntarles ahora o a nosotros, lo que queráis.